bien, son las 9 de la mañana con 17 minutos. Estamos total y absolutamente de regreso en esta mañana de día lunes a través de su espacio Un Nuevo Día. Atacama Despierta, siempre a través de las pantallas de Atacama Noticias. Y una de las cosas que nos ha caracterizado en este espacio de conversación, de información, de noticias y de análisis es fundamentalmente lo que hemos dicho también, la conversación y la entrevista. Hemos empezado a hacer seguimiento a la información que tiene que ver con este reajuste anunciado por parte del gobierno, el cual involucra a una serie de estamentos de los servicios públicos. Pero hay otros estamentos que se consideraron que se sintieron no considerados y que van a también emitir sus pronunciamientos o simplemente hacer acciones de fuerza. Ya hace algunos días atrás conversamos con la gente del Colegio Médico, quienes manifestaron sentirse bastante mal, producto de estar fuera de esta acción de reajuste, no tan solo ellos, sino todos los profesionales de la salud. Y en el día de hoy es el momento de hablar con los amigos del Ministerio Público. Y para ello vamos a saludar al señor fiscal adjunto, don Renan Gallardo, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, señor fiscal? Bienvenido a Atacama Noticias. Y vamos a conversar precisamente de esta situación que empieza a quejar a los fiscales, porque usted ya me estaba señalando fuera de cámara que hoy ya no estaban trabajando. Buenos días. Buenos días, Donaldo. Gusto saludarlo. Buenos días también a toda la audiencia de su programa. Sí, efectivamente, el día de hoy el Ministerio Público en Consejo Nacional, en virtud del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Fiscales, ha determinado el paro nacional y por lo tanto hoy día no hay audiencias, excepto las más urgentes e importantes, aquellas que configuran un turno ético, que se hagan. El llamado a la comunidad es saber, lo primero, que hoy día no hay audiencias y por lo tanto no vayan al tribunal, conversen con su fiscal, conversen con su funcionario del Ministerio Público para poder reagendar las audiencias correspondientes. Fiscal, es importante entender el por qué están en esta posición de paralización. Entendamos también que más allá del llamado que se hizo por parte de la Asociación de Fiscales, ocurrió también un proceso decisorio dentro de todos los trabajadores. Expliquemos esa suerte de interna que hubo, fiscal, por favor. Claro, ocurre que el gobierno ha determinado ingresar un proyecto de ley que a nuestro juicio es discriminatorio en contra de los profesionales que trabajan en el Estado. De todos los profesionales, incluye fiscales, que son abogados por cierto, defensores penales públicos, jueces, médicos, ingenieros y otros profesionales que efectivamente trabajan en el sector público. ¿Por qué es discriminatorio? Porque si bien considera para un gran grupo de trabajadores un reajuste del 12% de sus remuneraciones, no considera el reajuste para estos profesionales. Y resulta que a nuestro juicio eso resulta discriminatorio, por una parte, y además, en el caso del Ministerio Público, atenta en contra de su autonomía. Lo primero es que el Ministerio Público corresponde a un grupo de personas. No son robots, no es una máquina que funciona sola, que está determinado por profesionales y por técnicos. Los profesionales principalmente corresponden a fiscales, pero también profesionales psicólogos, funcionarios de otro tipo de carrera, que realiza diariamente su trabajo en la región de Atacama y en todo Chile para poder cumplir con la problemática de criminalidad de la sociedad. La comunidad, por ejemplo, ha visto cómo fiscales de esta región han obtenido condenas en contra del llamado psicópata de Copiapó. 2 condenas perpetuas efectivas. Necesita 2 vías para cumplirlas. Los fiscales de Copiapó, o de Atacama más bien, de Atacama, claro, han formalizado a agresores sexuales que mantenían gran cantidad de pornografía infantil en la región de Atacama. Los fiscales de Atacama han intervenido en la población Cartavio, han intervenido en la población Juan Pablo II, cuando ha sido tomada por el narco. Trabajo que es incesante y arduo, y que ha realizado por fiscales sin miramiento. Tanto es así, Aldo, que se han investigado y se han condenado políticos en esta región. Por ejemplo, en el caso particular mío, hemos logrado la condena de una política, independiente de su color, en virtud de delitos que guardan relación con falta justamente de su calidad de profesional. Bueno, esas decisiones que se toman por parte del Ministerio Público, ese trabajo incesante, se puede lograr en virtud de que los fiscales tienen suficiente autonomía para poder trabajar. Y cuando se les impacta sus remuneraciones, lo que se le quita es su autonomía. Y Aldo, solamente, perdón, una segunda cosa solamente tremendamente importante. Pero sacámonos los fiscales. Los profesionales del sector público trabajan con tremenda vocación de servicio.
Y resulta que los incentivos para que los profesionales trabajen allí son justamente sus remuneraciones. Estos fiscales que han trabajado tan incesantemente y logrado las condenas correspondientes, perfectamente pueden ser tentados por el sector privado. Los médicos, tentados por el sector privado. Y los mejores profesionales, los profesionales de excelencia, no estarían en el sector público, sino que en el sector privado. Es grave, porque resulta que el incentivo que se da para los fiscales que se han especializado en sus respectivos crímenes que investigan, para los médicos que se especializan en distintas partes del cuerpo, por así decirlo, y otros profesionales, es salir del sector público. Y por lo tanto, el gobierno tiene un problema, porque está incentivando la fuga de los mejores profesionales. Sí, fiscal, un tema que me llama poderosamente la atención es el concepto de autonomía. Me preocupa poderosamente ese concepto. ¿Puede ser posible que esta suerte de búsqueda o mantenimiento de la autonomía de los fiscales y de los trabajadores de las fiscalías a lo largo del país pueda tomarse como una suerte de provocación por parte del gobierno y por eso es que se haya dejado fuera a los fiscales? Es una lectura. Resulta que atacar la remuneración de los fiscales puede leerse como que el gobierno no está de acuerdo con la actuación de los fiscales y por lo tanto le rebajamos su posibilidad de tener mejores sueldos. Eso es gravísimo, ¿no? En otros países está consagrado incluso constitucionalmente el principio de intangibilidad de las remuneraciones. Para que se entienda bien, los fiscales no venimos a hacernos ricos al servicio público. Como les contaba recién, muy probablemente en el sector privado las remuneraciones son incluso mayores. Pero resulta que la posibilidad de tener una remuneración suficiente es garantía de que este fiscal y cualquier otro va a investigar a cualquier persona, independiente de que sea este gobierno o no sea este gobierno. Nosotros no entendemos cómo el presidente Boric, queriendo ser profesional, puesto que él estudió en la universidad e intentó ser abogado, se encuentra pendiente, entiendo, su título, porque no ha rendido suficientemente el examen de grado. Pero con esa aspiración, ahora pretenda que aquellas personas que sí lograron obtener ese título profesional con mucho esfuerzo, personas que costearon ellos mismos sus respectivos estudios, trabajaron incesantemente para lograrlo, ahora no puedan hacerse una remuneración que es justa y que han logrado durante el tiempo. A esta hora estamos conversando con el fiscal adjunto del Ministerio Público, Renán Gallardo, en esta situación de paralización de los fiscales y la pregunta llega de cajón, señor fiscal. ¿Esta movilización será por el día de hoy? ¿Será indefinida? ¿Están esperando instrucciones? ¿Cómo se vive el ambiente al inicio de esta movilización por parte de los fiscales? Muchas gracias, Aldo. La pregunta es tremendamente pertinente. El día de hoy no hay actividades. El paro está, digamos, votado para el día de hoy. Clarito. Clarito. ¿Considera usted que el día de hoy también se encuentra pendiente el trámite respecto al nombramiento de la fiscal nacional? Y en consideración a las noticias que se van dando durante el día, bueno, ¿el paro va a seguir o luego va a tener una suspensión para poder, digamos, realizar nuevas votaciones o en definitiva ceder en el paro porque efectivamente nosotros consideramos que se ha rectificado esta situación? Por de pronto el paro, perdón, es sí. Hoy día, señora, señor, no vaya al tribunal, nosotros vamos a tomar contacto con usted o vaya a la fiscalía a efecto de que nosotros podamos reagendar su audiencia o considerarla en un futuro. Señor fiscal, con respecto al caso del nombramiento de Marta Herrera, del posible nombramiento, ¿cuál es la sensación que se tiene adentro de los trabajadores? Algo que, por último, me podría decir que para que no salga de Chile, señor fiscal, en el sentido de decirme, ¿están de acuerdo? ¿Cómo consideran la medida del gobierno? ¿Puede ser una segunda derrota del gobierno? Etcétera. ¿Qué pasa con Marta Herrera? ¿Cuáles son los anticuerpos o simpatías que despierta esta candidata? Bueno, doña Marta Herrera fue invitada por la Asociación Nacional de Fiscales para poder participar de una conversación. Lamentablemente eso no se llevó a efecto. Y en ese entendido la Asociación Nacional de Fiscales mantiene una postura respecto de estas circunstancias más bien neutral. Lo que sí le puedo contar, don Aldo, es que muy probablemente ella se va a preguntar el día de hoy si efectivamente los fiscales del Ministerio Público y sus profesionales merecen el 12%. Y ella debería contestar, conforme ella es profesional del Ministerio Público, que efectivamente los fiscales y funcionarios merecen el reajuste anual. En cuanto tal, el Ministerio Público efectivamente cumpliría con su obligación y la Asociación Nacional de Fiscales vería con buenos ojos esta circunstancia. Por el contrario, si no lo hace, valga mencionar que doña Marta Herrera entonces
no cumpliría satisfactoriamente con las necesidades de los propios fiscales, que son aquellos que llevan las investigaciones y que en definitiva logran las condenas. ¿Ustedes se plegarían entonces a la posición de los funcionarios del Poder Judicial que rechazan el nombramiento posible de Marta Herrera, si es que llegase a darse el segundo escenario? Va a depender de efectivamente cómo doña Marta Herrera pueda abordar esta situación. Nosotros confiamos en que ella, en cuanto profesional del Ministerio Público, puesto que lo es, puesto que impacta sus remuneraciones, esta circunstancia que estoy comentándole, va a tener una postura a favor de la Asociación Nacional de Fiscales y por tanto de todos los profesionales del sector público. Aldo, mire, yo le voy a contar una cosa. Cuando esto se discutió en la Cámara de Diputados, la gran mayoría de los diputados dieron cuenta que era inaceptable que se discriminara a los profesionales del sector público como abogados, fiscales, defensores y además a los médicos. Médicos, por ejemplo, que trabajaron toda la pandemia incansablemente y ahora se les castiga. Fiscales que trabajaron en el estallido social, lo procesaron todo ese periodo. Son los que más trabajaron, los sistemas que mejores funcionaron y que hoy día se les castiga. Así las cosas, esta opinión de la mayoría de los diputados de la comisión probablemente va a ser aquella de doña Marta Herrera, yo confío, y también aquella de los senadores, que van a preguntarle a doña Marta Herrera y además son aquellos que actualmente están revisando el reajuste y van a ser recibidos en la Asociación Nacional de Fiscales para poder conversar con ellos también. ¿Existe alguna mesa de conversación por parte de los trabajadores de las fiscalías o del Ministerio Público para poder llegar, por último, a algún tipo de acuerdo con el sector político o están esperando algún otro anuncio que venga de la moneda? Aquí hay que ser muy franco. Hay tres instancias. La primera es una instancia entre los profesionales que se generó, una mesa en que participan fiscales, defensores, médicos y otros profesionales que está organizando, digamos, las posibilidades de actuación para poder obtener este reajuste y en el futuro lograr que esto sea permanente, que no haya necesidad de estar año a año en estas circunstancias provocándoles problemas a la comunidad para poder... O al arbitrio del gobierno de turno también. Por cierto, el año pasado, por ejemplo, mire, le cuento más, hace 3 años que no se reajustan los sueldos de los profesionales del Ministerio Público y en ese sentido hace 3 años que nuestra remuneración se ve disminuida. Hay una segunda instancia, Ronaldo. La segunda instancia corresponde a la comisión correspondiente al Senado. Es allí donde se está discutiendo esta circunstancia. El Senado no va a resolver de inmediato, solicitó escuchar a todos los gremios y efectivamente el día de hoy y probablemente mañana va a haber audiencias de recepción de las opiniones de los gremios. Y en ese entendido, claro, efectivamente el Senado que podría rechazar esta ley a efectos de que el gobierno lo rectifique. Pero nosotros también, y como tercera instancia, hemos ido al gobierno. La Asociación Nacional de Fiscales ha ido a la DIPRES, ha intentado hablar con el Ministerio de Hacienda, incluso con el sector justicia. ¿Intentado? Intentado porque cada vez que se ha solicitado una reunión, o se ha dicho que no, o cuando efectivamente se ha llevado a cabo, no se ha entregado ninguna solución al conflicto. Por eso el llamado es, en este caso particular, a la ministra Carolina Toá, a la ministra del Interior. Y no al sector justicia, porque el sector justicia, doña Marcela Ríos, no ha sido capaz de generar un diálogo. Y a la ministra Toá, que está encargada de la seguridad pública, y que esto es un problema evidentemente de seguridad pública. Cuando tenemos criminalidad organizada en Chile, y lo que se requiere es cuidar a los fiscales, cuidar al Ministerio Público para efectivamente derrotar a la delincuencia, que ella tome la rienda de este asunto y efectivamente entregue el 12% a todos los profesionales, incluyendo los fiscales. A esta hora conversando con el señor fiscal Renan Gallardo a través de las pantallas de Atacama Noticias. Estamos absolutamente pendientes de lo que ocurre justamente debido a la movilización, a la situación de paralización de los fiscales en todo el territorio nacional. Pendiente también, señor fiscal, de algo que nos preocupa y de algo que nos está también llamando poderosamente la atención y es dentro de lo que usted ha mencionado, por eso es que yo lo interrumpí cuando usted me hablaba de hemos intentado conversar, me preocupa esa suerte de intención de llegar a hablar con las autoridades, pero también me preocupa también esa suerte de falta de intención manifiesta de diálogo de parte también del sector del gobierno, del sector de las autoridades, de la dirección de presupuestos. Me preocupa eso. Tomando en cuenta esta instancia que se tiene que decidir durante el día de hoy, esta ley podría llegar a foja cero de nuevo por instancia del Senado, en donde puede tirarse hacia atrás, o simplemente seguir avanzando sin la participación ni de los médicos ni de los fiscales. ¿Qué va a pasar, por ejemplo,
mañana, centrémonos en lo que va a pasar el día de mañana. ¿Qué va a pasar mañana, señor fiscal? Depende de lo que ocurra el día de hoy. El día de hoy hay un paro que evidentemente tiene que generar una reacción por parte del gobierno. Planteemos escenarios de justicia ficción, señor fiscal. ¿Qué va a pasar mañana? Hagamos escenarios ficticios. Bueno, en el evento que efectivamente el gobierno recapacite y se genere una instancia de conversación a efectos de que fiscales y otros profesionales del sector público participen del reajuste, esta circunstancia puede verse morigerada a una jornada de reflexión, por ejemplo, como hemos tenido los días anteriores. Los días anteriores hemos suspendido las actividades de 8 de la mañana hasta 11, a efecto de reflexionar internamente y poder determinar las mejores formas de poder acceder al reajuste con Beni y el gobierno, por cierto. Ellos tienen la iniciativa para poder hacer gasto público a través de las leyes y a ellos es a quienes recurrimos. Si es que efectivamente el gobierno recapacita y logra entregar a los fiscales una señal de que efectivamente se entregará el reajuste, bueno, estas circunstancias se solucionan. Es tan sencillo como eso. Ahora bien, en caso contrario, evidentemente que las acciones de hecho pueden incrementarse, este paro entonces podría seguir adelante. Señor fiscal, don Renán Gallardo, a esa cámara yo le rogaría que usted se dirigiera a toda la gente que nos está acompañando, a toda la gente que nos está viendo y que sin lugar a dudas también necesita, ¿por qué no decirlo?, una explicación o mejor dicho una palabra de parte de los fiscales del Ministerio Público para insistirles que no vayan en el día de hoy a las distintas unidades del Ministerio Público en todo el país. Por favor. Señora, señor, usted que nos está viendo, considere usted dos cosas. Lo primero es que el Ministerio Público tiene que tomar decisiones libres, independientes, no puede verse influido por el gobierno de turno. Y que el gobierno de turno quiera finalmente quitarnos poder adquisitivo, quitarnos remuneraciones, quitarnos sueldos, significa que no podemos ser libres para poder realizar nuestra labor. Y en segundo lugar, yo creo que usted señora, usted señor, tiene que entender y va a empatizar cuando yo le puedo contar personalmente que muchos profesionales del sector son primera generación universitaria, estudiaron en virtud de su esfuerzo, costearon sus estudios para lograr una remuneración suficiente y con vocación de servicio, sin la intención de hacernos ricos, sino que solamente en ayudar a la comunidad hemos logrado cierto poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo no nos da privilegio, nos da suficiencia para poder trabajar para la comunidad. Y por lo tanto estamos luchando por eso que a lo mejor su hijo, a lo mejor usted mismo, lucha día a día. Solicitamos su empatía y, por cierto, no vaya hoy día a los tribunales, reagende con su fiscal su audiencia, vaya a la fiscalía a preguntar en qué se cura su causa. Nosotros vamos a seguir atendiéndolo. El día de hoy solamente veremos causas con imputados privados de libertad, víctimas, niñas, niños y adolescentes y violencia intrafamiliar. Perfecto, señor fiscal. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber entregado toda esta información. Naturalmente vamos a estar en contacto con usted en caso que el escenario pueda cambiar durante las próximas horas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Aldo, y gracias por la posibilidad de comunicarle a la sociedad respecto a este asunto tan grave. Muy bien. Y con la compañía del señor fiscal adjunto, don Renán Gallardo, vamos a hacer una breve pausa aquí en Atacama Noticias y vamos a seguir con las entrevistas, con la conversación y con el análisis de las noticias en este su espacio Un Nuevo Día, Atacama Despierta. Pausa y regresamos.